Hola, mi nombre es Franco Vegaso y en este video mi grupo y yo presentaremos un breve resumen de nuestra monografía sobre las relaciones industriales desde una perspectiva crítica y epistemológica. En este trabajo explicaremos que las relaciones industriales no solo tratan de recursos humanos o conflictos laborales, sino que van mucho más allá, ya que buscan entender cómo se organizan y relacionan los trabajadores y empleadores dentro del mismo sistema económico y social. Desde el punto del trabajo, partimos de una mirada epistemológica, es decir, analizaremos desde qué teoría y categorías entendemos el trabajo, para no quedarnos con una visión superficial, de tal modo que en el análisis mostraremos que el trabajo no es solo una actividad técnica, sino una práctica social que influye en la vida de las personas y en cómo se distribuye la riqueza. Finalmente, se hablará de cómo plantearemos que frente a los retos actuales, como la desigualdad, la automatización y la precarización, es importante repensar las relaciones industriales para poder construir modelos laborales. Ahora pasemos con el siguiente punto, que son las relaciones industriales como objeto de estudio. Como ya sabemos, relaciones industriales estudia todo lo que engloba el trabajo y la producción, pero no solo se enfoca en un punto técnico o administrativo, sino que también busca entender cómo trabajan las personas, cuáles son sus roles y cómo éstas están relacionadas con la sociedad, la economía, la historia y la cultura. En resumen, no solo se enfoca en una fábrica o en una oficina, sino en las interacciones humanas y en el contexto que las determina. Pasemos al siguiente punto, que es el materialismo histórico. En esta parte se explican las condiciones materiales del trabajo, como las herramientas, la tecnología o la forma en que se produce. Esta parte moldea la sociedad. Según esta idea, la manera en que producimos influye en nuestras relaciones sociales, en las instituciones y en la organización del trabajo. Por eso, este enfoque ayuda a entender por qué la estructura laboral cambia con el tiempo. Pasemos al siguiente punto, que son los componentes del proceso productivo. Tenemos el punto de instrumento de producción, donde entran las herramientas, la tecnología que se usa para trabajar. Tenemos los medios de trabajo, que son los lugares, la máquina, la infraestructura, el objeto de trabajo, que es la materia prima que se transforma. También tenemos la fuerza de trabajo, la capacidad humana para producir. Todos estos componentes determinan cómo se organiza el trabajo de una empresa o una sociedad. También tenemos las fuerzas productivas y relaciones de producción. Tenemos las fuerzas productivas que combinan a los trabajadores con los medios de producción, que son las herramientas, la maquinaria y la tecnología. Las relaciones de producción se refiere a quién tiene la propiedad, quién controla los medios de producción y cómo se distribuyen los producidos. Ambas cosas definen el poder, los roles laborales y la forma en que se trabaja en una sociedad. Pasemos al fundamento estructural de la sociedad. Bueno, en esta parte tiene la unión entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Es la forma que producimos y trabajamos que influye directamente en cómo funciona la sociedad y sus instituciones. Vamos a hablar sobre algunos puntos, el cual el primero es ser social y producción material, lo cual más nos menciona que el trabajo no solo se le vea como una actividad económica, sino también como un aspecto de relación social. Ahora, en relaciones industriales significa que contribuye en los vínculos entre los trabajadores, empleadores, sindicatos. La manera en cómo producimos, ya sea esto de maneras tecnológicas, con maquinarias o de manera manual, va a determinar cómo nos organizamos, cómo nos comunicamos y cómo se desarrollan las relaciones laborales. También, cuando la tecnología o la economía cambia, va a cambiar nuestra forma de trabajo y las relaciones entre las empresas. Como segundo, tenemos instrumentos de producción, los cuales son herramientas, maquinarias, tecnologías que se usan para producir bienes o servicios. En relaciones industriales tiene un impacto tanto en la productividad como en la capacitación, la seguridad. Ahora, cada vez que una empresa incorpora una nueva máquina,
El trabajador va a generar nuevas necesidades como estas son la capacitación, adaptación a las nuevas funciones, negocios sobre las condiciones de trabajo. Como tercero tenemos medios de trabajo, los cuales son recursos e infraestructuras que permiten trabajar adecuadamente. En relaciones industriales, estos elementos condicionan el bienestar y la eficiencia del trabajador. Por ejemplo, si hay un mal ambiente físico o herramientas deficientes, generan conflictos laborales. También, como hoy en la actualidad, los medios digitales como sistemas de gestión, plataformas, han transformado la manera de relacionarse entre el trabajador y la empresa, creando nuevas normas políticas laborales. ¿Te has preguntado qué hace posible todo lo que usamos día a día? Desde una simple taza hasta un vehículo. El día de hoy vamos a ver los 3 elementos que hacen posible cualquier proceso de producción, los cuales son el objeto de trabajo, los medios de producción y la fuerza de trabajo. Tenemos el objeto de trabajo. Esta es la materia prima que se va a transformar a un bien útil para poderlo usar. Tomemos como ejemplo la madera. La madera se puede transformar en un mueble, en una silla o en un juego de salas. Luego tenemos el algodón. Esta también se puede transformar en una prenda de vestir. Luego están los minerales, que los minerales también se pueden transformar en un vehículo o en un equipo móvil. Recordemos que sin estos materiales iniciales no habría nada de producción, no habría nada que producir. Es por ello que a esto se les considera como la base fundamental para realizar cualquier tipo de producción. Los medios de producción son las herramientas, máquinas, edificios y vehículos que hacen posible que se pueda trabajar, ya que sin ninguna maquinaria adecuada no habría productividad. Sin uso de tecnología moderna no habría eficiencia. Además, también recordemos que estos medios marcan quién va a tomar las decisiones y cómo se va a organizar el trabajo. Es importante también que usemos equipos que ahorren energía y a la vez reduzcan la contaminación, ya que esto sería fundamental, ya que estaríamos haciendo el uso de industria sin poder destruir el medio ambiente. Fuerza de trabajo. Este es el elemento más importante que puede haber dentro de la producción, ya que es la energía, el conocimiento y las habilidades que puedan tener las personas. Recordemos también que los trabajadores son el pilar fundamental de toda producción y de toda organización, ya que si estos reciben una buena formación, un trato digno y condiciones justas, la empresa puede desarrollar su crecimiento y a la vez garantizar el buen desarrollo del proceso de producción que pueda estar realizándose. Si nosotros nos enfocamos en cuidar su salud, su educación y su bienestar, no sería un gasto, sino que sería la inversión más valiosa, ya que de esta manera garantizamos que se pueda desarrollar buen uso de la producción, buen uso del material y todo ello. Muy buenas noches, yo les vengo a hablar sobre lo que vendría a ser las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas constituyen de 2 factores fundamentales, lo que vendría a ser los materiales y el ser humano. En cuanto a los materiales, tenemos lo que vendría a ser las herramientas, la tecnología, entre otros. Y en cuanto al ser humano, tenemos el trabajo, que tanto colectivo como individual, que va a impulsar a que se dé justamente las capacitaciones, tanto intelectuales como físicas. Ahora, este concepto refleja el grado de desarrollo tanto técnico como social y justamente alcanzado por nuestra sociedad, y esto va a determinar su capacidad para transformar la naturaleza, generar bienes y servicios en cuanto a lo que vendría a ser la economía y sostener una dinámica económica. La incorporación de innovaciones como la automatización, la inteligencia artificial, la robotización, produce justamente una reestructuración del apartado productivo, la cual puede incrementar la eficiencia, pero también profundizar asimetrías sociales, precarización laboral o desigualdad en el acceso a oportunidades. Pasemos al siguiente punto, que son las relaciones de producción. Estas relaciones de producción son las formas sociales y jurídicas. Acá
se van a organizar mediante un proceso productivo. Comprende la propiedad de los medios de producción, las formas de control y de autoridad y un mecanismo de remuneraciones. Estas relaciones determinan la posición que los individuos ocupan dentro de la estructura productiva, quien justamente es quien la ejecuta, va a ejecutar las tareas. Obviamente se ejerce acá un control de poder y se va a articular una subordinación dentro de ello. Ahora, en la actualidad, el surgimiento de las modalidades como el trabajo de plataformas, el teletrabajo, entre otros, han generado justamente nuevas formas de dependencias, de flexibilidad e inestabilidad que van a ser factores tanto negativos, pero para algunas empresas van a ser positivos dentro de su área. Por último, está lo que vendría a ser la base. La base económica constituye una infraestructura fundamental, la cual obviamente va a tener la cual va a sostener y se va a organizar la vida social. Está conformado por la articulación entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Este fundamento económico no solo va a determinar la dinámica productiva, sino el índice directamente en la forma del Estado, las instituciones y el sistema jurídico. Las desigualdades estructurales, la informalidad, la precarización social, los desequilibrios ambientales no son fenómenos aislados, no, sino van a ser manifestaciones derivadas de tipo a base económica vigente. Obviamente van a tener que ser transformadas, ya que requieren políticas públicas coherentes, participación social efectiva y una visión de largo plazo. Muchas gracias.